voy a decir cuál es la resolución, pero en la resolución que crea la Agenda 2030, que crea los 17 objetivos, constantemente se dice que el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. Ese es el lema de la Agenda 2030 y allí vemos reflejada esa cuestión, ese llamado de atención, ¿sí? De que el logro de los objetivos debe ser lo más equitativo y universal posible, ¿sí? Y después, la tercera cuestión que se dice que hay que tener en cuenta para la nueva agenda global, que es esta, la Agenda 2030, es de que se tiene que hacer hincapié en que estos objetivos no se van a poder cumplir solamente con el esfuerzo de, por ejemplo, los poderes ejecutivos, o que solamente van a poder darle cumplimiento a los poderes legislativos, o que solamente lo van a poder dar cumplimiento a la ONU, o los poderes judiciales por otro lado, o las universidades por otro lado. Lo que se dice constantemente es que se necesitan alianzas revitalizadas. Estas son las dos palabras que utiliza la resolución. Alianzas revitalizadas. Y se llama a que los gobiernos fomenten estas alianzas, ¿sí? Yo quiero contar, por ejemplo, para dar como ejemplo de una de estas alianzas revitalizadas, y que tiene que ver con mi anterior función, que fue la de coordinar el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento de ODS en la provincia del Chaco. Por ejemplo, aquí en la provincia del Chaco fue la primera provincia en contar con una ley, la primera provincia en la Argentina en contar con una ley que establezca pautas para el cumplimiento y monitoreo de los ODS. Y esa ley, la 3330-R, llama a que se constituya este Consejo Ejecutivo, y en este Consejo Ejecutivo, si bien es presidido por el gobernador, debe también participar activamente las autoridades de los otros poderes, los intendentes, los rectores de las universidades, los distintos representantes gremiales, representantes del sector privado y también representantes de la mesa interreligiosa y demás actores de la comunidad. Quiero decir que esto ha funcionado activamente y cada 2 meses se hacían este tipo de reuniones, que en el último tiempo no se están realizando, pero se hacían estas reuniones religiosamente cada 2 meses, se hacían y se evaluaban las metas que se iban desarrollando. Y también en el contexto del norte grande argentino, también las 10 provincias han ido estableciendo pautas para poder dar cumplimiento a los 17 objetivos. Lo pongo como ejemplo de esto de las alianzas revitalizadas. Es importante que todos puedan poner su granito de arena para que estos 17 objetivos que vamos a ver ahora puedan cumplirse. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta toda esta línea histórica, o sea, en el año 90 surge la necesidad, surge esta conclusión de que teníamos que contar con una agenda global, en el año 2000 surge la agenda del Millennium, que son estos 8 objetivos. Llegando al año 2015, se dice, bueno, sirve tener una agenda global, nada más que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Y en el año 2015, cuando vence la agenda del Millennium, se crea lo que ustedes ven allí en pantalla, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la nueva agenda global que nos rige hasta el momento. Esta nueva agenda global rige desde el año 2015 al año 2030. La resolución que crea esta agenda es la resolución 70/1 de Naciones Unidas y que fue sancionada el 25 de septiembre del año 2015. A partir de allí, todos los 25 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global, justamente en conmemoración a la creación de esta agenda. ¿Sí? Y esta agenda, antes de irnos vamos a ver cada uno de los objetivos, pero esta agenda tiene algunas características en particular. En primer lugar, este lema, que es muy importante, no dejar a nadie atrás. ¿Sí? Es un lema que lo vemos impregnado en toda la agenda. Y que fíjense que ustedes cuando vean en la resolución 70/1, cuando vean los objetivos, cómo se llama cada objetivo, porque ahí ustedes en pantalla van a ver, si se quiere, los logos marketineros, por así decirlo, que representan a cada objetivo. Pero cuando vayan a la resolución, ahí van a ver el nombre completo de cada objetivo, ¿sí? Por ejemplo,
En el objetivo 4, cuando habla de educación de calidad, habla de educación de calidad para todos. O cuando habla de salud y bienestar, en el nombre completo es salud y bienestar para todos. Y estas dos palabras, para todos, se ven en todos los objetivos. Allí nosotros vemos justamente reflejado la esencia de la Agenda 2030, que busca justamente que nadie quede atrás, tender la mano al último para poder llegar a todos. Ese es el objetivo de la Agenda 2030 y se ve plasmado en toda la resolución 70/1, clarito lo dice constantemente. Después, la segunda característica que es importante que tiene esta agenda es el carácter global en cuanto a receptar las distintas necesidades o problemas que tiene el mundo. ¿Sí? En cada uno de los objetivos están reflejadas las distintas necesidades o problemas que tiene el mundo de carácter global y universal. Y esto nos conecta con la tercera cuestión que les quiero mencionar, que es la naturaleza universal. Esta agenda, estos 17 objetivos, están pensados para que puedan adaptarse y puedan aplicarse en Nueva York, en Madrid, Buenos Aires, como también en Tacopozo, en Castelli, en el Sausalito, en Saespeña, en Puerto Vilelas, en Barranqueras de Resistencia. Hay que adaptarla, obviamente, pero están las herramientas para poder hacerlo. Es una agenda perfectamente adaptable. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso. Y después la otra cuestión, como cuarta cuestión importante que tiene esta agenda y que la diferencia de la agenda anterior y que es también una señal de superación de esta agenda, es que establece distintos indicadores para poder medir el avance de la agenda. ¿Sí? Para poder medir, es totalmente medible, ¿sí? Para poder medir la evolución o no del logro de cada uno de estos objetivos. Ahora, metámonos en la agenda. Ahí ustedes ven estos 17 cuadraditos de colores que son muy llamativos, y no por nada, y no es casualidad, digamos, que se haya hecho, digamos, con estos colores y demás, sino que es una cuestión para que llame la atención. Y ustedes van a ver cómo está estructurada la agenda. La agenda está estructurada con 17 objetivos, 241 indicadores detrás de estos objetivos y 149 metas. O sea, nosotros tenemos 17 objetivos, 149 metas repartidas en estos 17 objetivos y a su vez tenemos 242 indicadores para poder medir la evolución o no de estos objetivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un doble clic al objetivo número 4, yo les invito a que luego cuando tengan tiempo, cuando estén por estudiar para el examen y vayan a la resolución 70/1, vayan a partir de la página 16, 17 de esta resolución. Allí empiezan, digamos, cada carilla tiene el desarrollo de cada objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, objetivo número 4. Y ahí van a tener meta 4.1, 4.2, 4.3 y así sucesivamente. Les nombro algunas metas del objetivo número 4 como para ponerlo de ejemplo, ¿sí? Dentro del objetivo número 4, que está relacionado a la educación, está, por ejemplo, el objetivo de lograr la universalidad del acceso a la educación en los diferentes niveles. Y allí empieza a desmembrar los diferentes niveles, desde el nivel inicial, desde el nivel primario, secundario, universitario, ¿sí? Después, por ejemplo, otra meta es preparar a los jóvenes para que tengan las herramientas y la formación suficiente para poder adaptarse al mundo laboral, ¿sí? Entonces, estas son distintas metas que están dentro del objetivo número 4, ¿sí? Yo les decía hoy que esta agenda fue producto de un largo proceso histórico y participativo. Fíjense el objetivo número 8. El objetivo número 8, el título es Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, fíjense qué participativa fue la confección de esta agenda, que gracias a la influencia del movimiento sindical obrero argentino, es que Naciones Unidas receptó distintas cuestiones relacionadas a los derechos laborales, a la seguridad social y demás, y allí están, en este objetivo número 8. Y gracias a la gran influencia del movimiento obrero argentino, hoy el ODS 8 lleva el título de trabajo decente.
No solamente se habla de crecimiento económico, sino también se habla de los derechos laborales, de la seguridad social y de trabajo decente. ¿Sí? Entonces, fíjense la influencia que tuvieron distintos actores. Pongo el ejemplo del movimiento obrero argentino porque es algo que lo tenemos cerca, porque es de nuestro país. ¿Sí? Después, otra cuestión que para contarles, ustedes van a poder ver ahí, yo les decía hoy que esta agenda es adaptable para cualquier lugar del globo. Lo podemos trabajar en Juan José Castelli, donde es la doctora Rach, lo podemos trabajar en Sausalito, lo podemos trabajar en Resistencia, lo podemos trabajar en Formosa, en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, en cualquier lugar. Hay que adaptarla, hay que tener la creatividad para adaptarla. Pero fíjense esto, el ODS 14 habla de la vida submarina. Ustedes me van a decir, pero Carlos, estamos a kilómetros del mar. ¿Cómo nosotros en el Chaco vamos a trabajar el ODS 14? No, esta agenda no se puede adaptar. Bueno, si ustedes entran al ODS 14, van a ver que existen objetivos relacionados al cuidado de los ríos, lagos, lagunas, acuíferos, y que todo eso tenemos y mucho en la provincia del Chaco. Estamos rodeados de ríos, tenemos muchas lagunas dentro de nuestra provincia y demás. Entonces, fíjense cómo es adaptable este objetivo. Y fíjense que hoy yo les decía que la importancia de las alianzas. Y fíjense que el ODS 17 habla justamente de las alianzas para poder lograr estos objetivos. Estos objetivos no los logra un poder ejecutivo solo, un poder legislativo por otro lado, un poder judicial por otro lado, o las universidades por otro lado, o las ONGs por otro lado. Estos objetivos se lo logran trabajando mancomunadamente y como política de Estado, como una verdadera Agenda 2030, convocando a todos los sectores políticos. En aquel momento yo les contaba la experiencia de la provincia del Chaco cuando sancionó su ley. Fueron convocados todos los sectores políticos con representación en la Cámara de Diputados. Incluso, yo siempre lo digo, quien es hoy el actual gobernador ha hecho aportes cuando era diputado para poder lograr un enriquecimiento del proyecto que luego terminó siendo sancionado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Se tuvo desde el Poder Ejecutivo de entonces una total apertura a todos los sectores y un debate muy enriquecedor. ¿Pero por qué? Porque se lo abordó como de verdad política de Estado, no como una política que solamente era de un gobierno en particular, una política de Estado, 2030. Entonces, como cuestión, vamos a ver de que yo hoy les decía que el desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones, que es la social, la económica y la ambiental. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver aquí los objetivos, por ejemplo, que están más relacionados a la cuestión social, tienen que ver con el ODS 1, la cuestión de la pobreza, el 2, la cuestión del hambre o la seguridad alimentaria, el 3, la cuestión de la salud, o el 4, educación. Y después, o el 5, la igualdad de género. Y después vamos a ver objetivos que están más relacionados a la cuestión ambiental, a la otra dimensión. Y ahí vamos a ver el 13, por ejemplo, que es acción por el clima, el 14, que es la vida submarina, el 15, que es la vida en los ecosistemas terrestres, ¿sí? Y después objetivos que tienen más que ver con la cuestión económica, a la otra dimensión, que ahí vemos la cuestión del ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, o el ODS 9, que es la industria, innovación e infraestructura, ¿sí? O fíjense el 11 también, o el 12, que habla de la producción y consumo responsable, ¿sí? Entonces, fíjense que, a diferencia de la anterior agenda, esta es una agenda mucho más abarcativa. Podemos decir que no hay tema que quede prácticamente fuera de estos objetivos, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, se pensó, y esto seguramente va a estar en discusión cuando tengamos que pensar una agenda 2045 o 2050, por ejemplo, que haya un objetivo relacionado más a la cuestión cultural, ¿sí? Eso quedó en el tintero, por ahí una crítica que se le hizo de que debería haber habido un objetivo 18 que trate también la cuestión cultural, ¿sí? Quienes defienden la agenda a rajatabla dicen de que la cultura está impregnada en todos los objetivos, pero bueno, por allí sería bueno haber tenido un objetivo que haga alusión específicamente a la cultura. Ahora, ¿qué
¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Porque nosotros decimos que con estos 17 objetivos pretendemos alcanzar el desarrollo sostenible. Bueno, entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es un paradigma. Es una suerte de anteojos con los cuales nosotros vemos la realidad o interpretamos la realidad. ¿Y qué es ese paradigma? Bueno, ese paradigma del desarrollo sostenible comienza en un informe, a hablarse de desarrollo sostenible, en un informe de los años 80 de Naciones Unidas, un informe de Naciones Unidas sobre nuestra casa común, y se comienza hablando de la solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros como generación presente, como generación de ahora, como generación de este tiempo, tenemos necesidades. Y esas necesidades tenemos que satisfacerlas por una cuestión de supervivencia, ¿no? Ahora, cuando nosotros echamos uso de recursos para poder satisfacer esas necesidades, ¿sí? Cuando nosotros hacemos uso de esos recursos, tenemos que tener en cuenta que hay recursos que son limitados y recursos que son ilimitados. La mayoría son limitados. Entonces ahí surge la alerta, si se quiere, el llamado de atención del desarrollo sostenible, que nos dice, ojo, cuando ustedes, generación del presente, satisfagan sus propias necesidades, lo tienen que hacer sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, en que las generaciones futuras puedan también satisfacer sus propias necesidades. Y por eso se habla de solidaridad intergeneracional, de una generación con la otra. Esto está prácticamente textual, receptado en nuestra Constitución Nacional con posterioridad a la reforma del año 94. En el artículo 42 se habla de desarrollo sostenible. Cuando se receptan los derechos ambientales y demás, se habla de desarrollo sostenible. Pero el desarrollo sostenible no lo tenemos que encasillar solamente en la cuestión ambiental. Desarrollo sostenible también es dimensión económica y dimensión social, ¿sí? Y es muy importante abordarlo desde estas tres dimensiones, porque por allí, cuando se quiere encasillar solamente a la cuestión ambiental, también por allí trae aparejado una disminución de importancia, si se quiere, a lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es solamente una cuestión ambiental, es una cuestión social y económica también. Y hay que abordarlo de manera integral y abarcativa. Bueno, ahora bien, vamos a ir a la parte en la cual yo les decía que lo vamos a vincular a estos 17 objetivos que surgen de la resolución 70/1 de Naciones Unidas con el derecho. ¿Cómo lo vinculamos a esto con el derecho? Y la verdad que la vinculación, y también aquí la provincia del Chaco tiene mucho para decir, sobre todo desde el Poder Judicial, la vinculación es muy interesante. Miren, ya que estamos hablando de paradigmas, en el derecho existen dos paradigmas. El paradigma del Estado de Derecho legal, que es el paradigma que por ahí tuvo su auge en la época del siglo de Napoleón, cuando se crearon los códigos napoleónicos y demás, el Estado de Derecho legal. Ahora vamos a hablar del Estado de Derecho legal. Y después está el paradigma al que queremos alcanzar, sobre todo después de los juicios de Nuremberg, que es el Estado de Derecho constitucional. Y algunos le agregan también la palabra y convencional. El Estado de Derecho constitucional. Estos dos paradigmas, Estado de Derecho legal y Estado de Derecho constitucional. ¿Cuál es el Estado de Derecho legal? A ver, yo ir haciendo algunas diferencias. Podemos dar una clase aparte de estos dos paradigmas, pero muy resumidamente yo marqué 4 diferencias para que podamos tener una noción. Es muy importante que sepamos la diferencia de estos paradigmas como operadores jurídicos, ya sea si queremos después ejercer la profesión como profesionales liberales, o si queremos ser jueces o secretarios o asesores de un diputado, o estar o fiscales, en cualquier lugar como operadores jurídicos. Tenemos que saber estos dos paradigmas, porque dependiendo de qué camiseta nos pongamos o qué anteojo nos pongamos, es qué resultado vamos a tener jurídico, ¿sí? Muy bien. El Estado de Derecho legal. Vamos a ir o Estado de Derecho constitucional. Primera diferencia. Fuente de legitimidad. En el Estado de Derecho legal, la fuente de legitimidad va a estar en la competencia del órgano que crea la norma
y el proceso de creación de la norma. Quiere decir que si yo veo que una ley cumplió con el proceso que establece la Constitución y el órgano que la creó es el órgano competente constitucionalmente, está perfecto. Para el Estado de Derecho legal está perfecto, eso es derecho y hay que aplicarlo y no se dice más nada. No importa la solución que me dé, si la solución va a ser justa o injusta, es la ley. Positivismo puro, Estado de Derecho legal. Ahora, el Estado de Derecho constitucional, a partir de los juicios de Nuremberg, se empieza a decir de que no cualquier contenido puede ser derecho. ¿Sí? Por más que el órgano sea competente, por más que el proceso sea el correcto, yo lo que tengo que tratar de buscar es la solución más justa. ¿Sí? Entonces, primera diferencia. ¿Sí? Después, segunda diferencia, el rol del juez. En el Estado de Derecho legal, Montesquieu decía que los jueces eran seres inanimados, que lo único que tenían que hacer era repetir la ley. No tenía que pensar mucho. Era 1 más 1, 2, se aplica la ley. Si la solución que me da es injusta, y bueno, hermano, yo estoy aplicando la ley, que fue sancionada por los legisladores. Se acabó. Ahora, en el Estado de Derecho constitucional, el juez tiene un rol más activo, más interpretativo, y tiene que hacer uso de su interpretación y su creatividad para tratar de lograr la solución más justa. No solamente aplicar la ley, tratar de lograr la solución más justa. ¿Sí? Segunda diferencia. Vamos a la tercera diferencia. La finalidad del derecho. En el Estado de Derecho legal es más bien una cuestión de tener seguridad jurídica u orden. En el Estado de Derecho constitucional es más bien lograr la justicia. Lograr la justicia. Y como cuarta diferencia, ¿dónde yo busco el derecho? ¿Dónde busco el derecho? Bueno, en el Estado de Derecho legal, en la ley sancionada por la voluntad del legislador. Y en el Estado de Derecho constitucional se abre la jugada. Y no solamente yo voy a encontrar la respuesta jurídica en la ley, sino que lo voy a encontrar en la Constitución, la voy a encontrar en los tratados internacionales, entre los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, la voy a encontrar en resoluciones de Naciones Unidas o en observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de cualquier otro organismo internacional. ¿Sí? Se abren las fuentes y yo puedo encontrar allí las respuestas. Entonces, en ese contexto, los ODS juegan un rol importante, porque aquí los jueces o los operadores jurídicos en general pueden utilizar los objetivos de desarrollo sostenible, pueden utilizar la resolución 70/1, ¿para qué? Para fundamentar, si yo soy profesional de derecho liberal, para fundamentar lo que yo le pido al juez, y si soy juez, para fundamentar mi decisión. ¿Sí? Y les cuento que Chaco, en el año 2023, hizo una jornada de jueces por los ODS, donde participaron los jueces de todo el Superior Tribunal de Justicia y participaron jueces, defensores, fiscales, y vino un profesor de la Universidad Austral, el profesor Rodolfo Vigo, a hablar de este tema justamente y a enseñar cómo los jueces podían utilizar a estos ODS como herramientas para mejorar sus sentencias, y Chaco ya tiene por lo menos 3 sentencias del Superior con matriz ODS, en donde las sentencias citan a los objetivos de desarrollo sostenible para poder fundamentar sus decisiones. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible están plasmados en una resolución de Naciones Unidas y por lo tanto pueden utilizarse como fundamentación en las sentencias. Y tiene que ver con este nuevo paradigma del Estado de Derecho constitucional al cual pretendemos alcanzar, porque es un paradigma que permite no solamente pluralidad de fuentes, sino pluralidad de voces, permite que el derecho pueda ser más accesible a todos y en consecuencia la justicia también pueda ser más accesible a todos. Entonces, bueno, hice la última parte, lo hice muy resumidamente para poder también dejar un lugar a preguntas que me propuso el doctor Basail para también dar un espacio para que podamos hacer un intercambio sobre todas las cuestiones que estuvimos mencionando. Gracias, Carlos. Muy interesante. No sé si alguien quiere, abrimos unos minutos de pregunta, de debate. Una duda que me surgió cuando estabas mencionando el Consejo Provincial
de la provincia del Chaco. ¿En qué situación se encuentra hoy? ¿Está funcionando? ¿Eso está eh, es suspendido? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa suspensión en caso de que esté en stand-by? Bien, buena pregunta. A ver, desde en el año 2020 se sancionó la ley que crea este Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y Monitoreo de los ODS y se puso inmediatamente en funcionamiento por el Colegio. Ahí está. Y se puso inmediatamente, en el año 2020 se sanciona la ley e inmediatamente se pone en funcionamiento por parte del Ejecutivo de entonces y se convocó a todas a todos, tal cual dice la ley. Poder judicial estaba presente, poder legislativo presente, poder legislativo con representación del oficialismo de entonces y la oposición de entonces. Todas las fuerzas obreras gremiales, las universidades, de hecho, esta casa de estudios, la UNCAUS, su rector participaba constantemente de las reuniones, los intendentes, todos los intendentes de todas las fuerzas políticas participaban, hay fotos y demás. La verdad que y cada 2 meses se hacían las reuniones de todo esto. Bueno, a partir de la nueva gestión de la provincia, este consejo está inactivo, no funciona. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que, a ver, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, es una gran herramienta para poder planificar políticas a largo plazo, políticas de Estado. Hay políticas que son independientemente del periodo constitucional de un gobierno. ¿Sí? Hay políticas que tienen que ir más allá de los periodos constitucionales de gobierno. Y la Agenda 2030 da la plataforma para poder pensar ese tipo de políticas de Estado. Sobre todo en Argentina. Yo siempre digo que en Argentina nosotros tenemos una sociedad que, para bien o para mal, nos cuesta llegar a acuerdos a largo plazo. Y está en nuestra historia. Si ustedes se ponen a ver, el 25 de mayo de 1810 tuvimos el primer gobierno patrio, pero recién 6 años después tuvimos la independencia. Y recién en el 53 tuvimos la primera constitución. Y no fue antojadizo. Fue porque no nos poníamos de acuerdo si éramos unitarios, si éramos federales, si éramos repúblicas, si éramos monarquía. Entonces, tener una agenda en el cual los líderes del mundo, de izquierda, derecho, de centro, de abajo, de arriba, de todos lados, se pusieron de acuerdo, es la verdad es ya un plus, digamos, ya te da una base sobre la cual poder trabajar. Entonces, en primer lugar, como consecuencia, no se cuenta hoy con políticas de Estado, creo yo, en la provincia del Chaco. En segundo lugar, hoy todo organismo multilateral de crédito para poder financiar proyectos te pide vincularlo a los ODS. O sea, por ejemplo, usted es gobernador y va a buscar financiamiento al Banco Mundial y le van a preguntar al Banco Mundial, bueno, ¿y a qué ODS o a cuáles ODS contribuye con este proyecto que usted me trae para cumplir, para lograr financiamiento, para obtener ese financiamiento? Sobre todo en un contexto en el cual hoy constantemente se dice desde el gobierno federal que no hay financiamiento. Entonces, un gobierno provincial tiene que salir a buscar financiamiento a otros lugares. Bueno, la Agenda 2030 es un puente para poder obtener ese financiamiento. Entonces, como segunda consecuencia, yo veo eso. Y la tercera consecuencia muy importante es que la Agenda 2030, trabajada no solamente desde un monitor de indicadores, sino trabajada realmente desde las escuelas, desde las universidades, desde los barrios, desde las centrales obreras, desde las distintas credos y religiones, y desde distintos municipios, sobre todo una provincia tan grande y tan diversa como la provincia del Chaco, nos da las bases para poder generar ese entramado y consolidar el entramado social. ¿Sí? Entonces, la verdad, son creo 3 consecuencias, después podríamos tener muchas más, pero son por lo menos 3 consecuencias que veo de que dejar este tipo de políticas de lado. Bien, gracias Carlos. Cintia levantó la mano. Cintia, supongo. Acá estoy. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Bueno, Cintia, mi nombre. Quería consultarle, doctor. Usted mencionó que la ley se promulgó en el Chaco en el año 2020. Yo soy de acá, de Sáenz Peña. Tenemos una intendencia que
habla mucho de desarrollo sostenible o hace mucha publicidad sobre eso. Sin embargo, dentro, no sé si dentro de los ODS, pero dentro del cuidado ambiental, está prohibido por ley los basurales a cielo abierto. Y acá hay basurales a cielo abierto y hay una recicladora en medio de la ciudad. Y eso, ¿quién controla? Hay un órgano encargado de controlar. ¿Quién controla? Porque ¿qué medios tenemos para denunciar, para el defensor del pueblo? ¿Quién? Bueno, Sé que es el defensor del pueblo, un camino, digamos, pero obvio que después hay represalias, así que... No, una alternativa claramente puede ser el defensor del pueblo, pero a ver, en Argentina también existía un organismo así parecido como el que existía en la provincia del Chaco, que trabajaba toda la cuestión de la Agenda 2030, que hoy también está inactivo, y de hecho Argentina tomó la decisión de no participar de ninguna conferencia o de ningún espacio diplomático en donde se trabaje la Agenda 2030 a partir del año 2024, Argentina no participa de ningún espacio que se hable, trabaje la Agenda 2030. Pero aparte de todo eso, hay vías para poder, fundamentándote en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para poder hacerlo. Por ejemplo, un proceso constitucional para hacerlo es la acción de amparo colectiva, por ejemplo, ¿sí? Para el tema, sobre todo, de contaminación ambiental, es una cuestión. Y uno se puede... ¿Se me cortó a mí nomás o...? Se cortó todo, no sé qué pasó. Se cortó todo. Ahí Tal ya, vez terminó ya el tiempo del retomamos. Meet, por eso se cortó. Sí. Retomamos, no sé qué pasó. Retomamos. No tenemos limitación de tiempo en este Meet, así que no sé qué habrá pasado. Bien. Continuamos, Carlos. Sí. Continuamos. Justo le estaba contestando a Cintia. A Cintia, Sí. Acerca de, y justo te estaba por mencionar, Cintia, bueno, el proceso de amparo colectivo puede llegar a ser una vía rápida para poder reclamar este tipo de cuestiones, ¿sí? En sede judicial. De hecho, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los cuales ahí se pueden ver, por ejemplo, el caso Mendoza contra el Estado Nacional. Mendoza es un caso El caso, claro, el caso Matanza y Rachuelo, y después está también, hay un caso de la Asociación para la Protección del Medio Ambiente contra AISA del año 2003. Después hay otro caso que es justamente Salas contra la provincia de Salta sobre acción de amparo, que es un fallo del 2019. Entonces, hay, digamos, bastante jurisprudencia que avala el uso de esta herramienta o de este proceso constitucional, que es la acción de amparo colectivo, para este tipo de cuestiones. Y que vos como... Claro, pero eso tiene que ser la población, porque, o sea,
a ver, estamos promocionando el desarrollo sostenible, pero por otro lado tenemos basurales a cielo abierto y qué sé yo, o sea, hace falta que la población, mi pregunta iba, ¿existe un ente, un organismo que controle esto? Bueno, anteriormente era justamente, y por ley está creado, el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que trabajaba articuladamente con los tres poderes, con los municipios, con los distintos ministerios del Poder Ejecutivo para tratar de evitar estas cuestiones que vos mencionás. Hoy ese organismo en la provincia del Chaco está inactivo. Entonces, para poder, si existen derechos vulnerados por este tipo de cuestiones, como es el caso del basural que vos mencionabas a cielo abierto, que puede generar infecciones en los vecinos, que puede generar distintos malestares, o sea, una vulneración importante que necesita una respuesta urgente. Bueno, una vía para poder paliar esa situación de manera rápida podría llegar a ser una acción de amparo colectiva. Y tenés, digamos, fallos de la Corte que avalan ese tipo de remedios constitucionales. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, Patricia Dupertuis. No te escuchamos porque estás muteada, Patricia. Buenas tardes, perdón. Si bien está creado este organismo que debiera llevar adelante el control de los ODS, ¿no? Y trabajaban distintos actores de la sociedad. Los recursos financieros, económicos, para que todo este bagaje de actores puedan trabajar, puedan reunirse, ¿de dónde surgen? Porque, digamos, el BID para dar un crédito obviamente pide que se ajuste la agenda, pero los recursos financieros para posibilitar que los rectores, los intendentes vayan a la reunión, se congreguen, trabajen, ejecuten, se lleve adelante el control, se puedan medir los indicadores, el cumplimiento de las metas. ¿De dónde sale? Obviamente que como es un organismo que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, más precisamente está pensado para que funcione por ley dependiente de la oficina del gobernador. Los recursos son de parte del Estado provincial, ¿sí? Ahora bien, en sí, en específico, para que funcione ese organismo en particular, no son recursos millonarios, digamos, porque es más que nada articulación, gestión y difusión de la agenda, concientización de la agenda y trabajar con los organismos ya creados como ser ministerios, los otros poderes constitucionalmente constituidos, los municipios que cuentan con sus propios recursos y facilitar o dar el puente para que todos estos que mencioné, todos estos actores, puedan poder tener otras alternativas de financiamiento. Digo, pero para que funcione este organismo en particular, por ponerte un ejemplo, cuando funcionó este organismo en particular, contaba con un equipo de 5 trabajadores que dependían del Poder Ejecutivo y que eran 5 trabajadores y funcionarios que trabajaban con todos los otros organismos y demás. Por eso digo, es más articulación, gestión y demás, porque las herramientas en el Estado están, hay que saber articularlas y ponerlas al uso de la gestión, ¿no? Está bien, yo entiendo, pero hoy usted decía que los recursos no son escasos. Los recursos siempre son escasos, y más cuando intervienen cuestiones que tienen que ver con fondos, siempre son escasos, ¿no? Ahora, si los recursos del Estado son escasos para llevar ya los planes, independientemente del color político que esté, ¿sí? Convengamos que el Estado siempre está como en faltante con la sociedad, ¿no? Si los recursos son escasos desde ese punto de vista para cumplir lo que ya el Estado tiene que hacer como mínimo, llevar adelante ODS, digo, de pronto tener un empleado que tenga que, no sé, de la Secretaría de Economía del municipio, que tenga que estar haciendo el control a ver si los indicadores se cumplen o qué, dejando de lado para hacer eso otra tarea que tenía que hacerla.
es tiempo es dinero. Entonces, yo entiendo que la cuestión es articulación, pero a lo que voy es, si yo no pongo gente a trabajar con dinero y con tiempo para hacer esto, por más que yo quiera articular y diga, gestionar, bueno, esto se va a hacer con este personal, si no pongo después en la calle a alguien que realmente lleve adelante, me parece que de vuelta la mesa sigue quedando con 3 patas. Claro, a ver, quizás me expresé mal en la cuestión de los recursos del Estado. Yo quise decir que los recursos son escasos. Y al ser escasos y muchas veces limitados, es justamente que hay que tener mucha planificación y mucha estrategia de articulación para poder, con los pocos recursos que se tienen, poder dar cumplimiento a las metas. A ver, dos cuestiones. Para un municipio, supongamos un municipio de muy pocos recursos, lo que generalmente se recomienda es que el municipio no se proponga en 5 años cumplir con los 17 objetivos y las 139, sino que haga una priorización. No va a ser lo mismo el cumplimiento de los objetivos en Sausalito que el cumplimiento de los objetivos de Resistencia, ¿no? Van a ser las prioridades, van a ser distintas y demás. Y yo creo, esta es mi opinión, que destinar una persona o destinar el tiempo de una persona para la planificación, para pensar cómo cumplir estos objetivos, para pensar cómo conseguir financiamiento, a la larga va a dar resultados. A la larga va a dar resultados y va a permitir también, justamente en un escenario nacional en el cual los recursos escasean aún más, poder encontrar financiamiento en otros lugares en donde te van a pedir trabajar con los ODS. Cualquier organismo por eso digo, el BID para otorgar un préstamo de desarrollo para infraestructuras, no sé, obviamente que pide los ODS que se cumplan o que estén en cumplimiento o ver cuál ODS se va a afectar, pero justamente digo, si tengo que destinar un recurso para que haga esto de planificar, de pensar, de buscar con quién financiarse, encima tengo que tener un recurso humano que tenga determinado nivel de capacitación, porque no cualquiera va a poder realizar esa tarea. De vuelta, esa persona no va a trabajar gratis, ¿no? O sea, es como que siempre estamos con esta cuestión faltante, digo, no logro terminar de entender, o sea, obviamente a largo plazo todo va a ser beneficioso, ¿no? Para la sociedad, obviamente que cumplir los 17 ODS sería beneficioso para todas las sociedades, no discuto esa cuestión, sino que a donde voy me resulta difícil ver cómo realmente podemos implementarlo o cómo se puede realmente bajar a la sociedad para que realmente se pueda cumplir. Agrego una cosita acá y perdón, doctor Leonelli, que lo interrumpa, si me permite, y porque me parece muy buena tu pregunta, Patricia, y que abras acá el intercambio un poco para poder traer un poco de claridad sobre esto. Y yo quería aportar a lo que comentaba el doctor Leonelli, que bueno, fue muy concreto en toda la explicación de cómo surge esta Agenda 2030, que primero eran 8 objetivos, que después fueron a 17, y que vinculado esto a nuestra materia, que es Derecho Internacional Público, la importancia que tiene esta Agenda 2030 como un instrumento fundamental para los estados que se comprometen en cumplirlo, ¿no? Son los estados del mundo, sobre todo, ¿no? Los estados más desarrollados, que también se desarrollaron a costa del subdesarrollo de muchos otros estados, y en esto voy también a esta palabra tan clave, la igualdad, que planteaba el doctor Leonelli, también en el progresivo cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque claramente tiene que ver con las realidades tan diferentes de los estados, ¿no? Entonces, ahí va en la toma de decisiones que asumen los estados en sus distintos estamentos, ¿no? Estado nacional, estados provinciales, estados municipales y en sus 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, que claramente es indispensable que exista este entramado que se comprometa de manera integral a decir, bueno,
asumimos esta Agenda 2030, necesitamos empezar a cumplirla y para eso, y utilizo la palabra empezar, a mí siempre me gusta marcar eso como un punto de partida, ¿no? Esta Agenda 2030, más que un punto de llegada, porque parece lejana y muy lejana, porque seguramente va a llevar muchísimos años en ir alcanzando las distintas metas, es un punto de partida y la importancia de que se sostenga, ¿no? Si bien hay un Estado que dice, tomamos la decisión, vamos a sancionar leyes para crear los consejos que sean necesarios, pongamos una o dos personas que sean las que van a articular con las áreas que ya existen en el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo, para empezar a capacitar, para empezar a dar. Se arranca por talleres de capacitación para decir, bueno, esta es la Agenda 2030, qué leyes, para que vea el legislativo, qué leyes se necesitan entonces para que los legisladores con sus equipos de asesores que ya existen también en las distintas cámaras puedan empezar a impulsar esas leyes en articulación con un poder ejecutivo que después es el que tiene que implementar también esas leyes, ¿no? Entonces digo, por ahí cuando se habla de presupuesto de recursos, se piensa en que quizás sea una partida presupuestaria muy grande y en realidad muchas veces son partidas ya existentes, nada más que lo que le faltaba era colocar la lente y para colocarse la lente hay que poder capacitarse, comprender, entender, y eso no se va a agotar en un solo taller, sino que tienen que ser agendas sostenidas, ¿no? Y también no va a ser lo mismo que sea en la capital del país, por ejemplo, a lo que va a ser la realidad de cada una de las provincias de la Argentina y la realidad de nuestro país con el resto de los países, ¿no? Entonces, por ahí quería hacer un poco como agregar esto, Patricia, y por eso agradezco de nuevo tu intervención, porque me parece muy enriquecedora por ahí para poder entender esto y la importancia del sostenimiento de estos compromisos, porque a la vez se vuelve muy difícil cuando en el medio se cortan procesos que se venían llevando adelante, entonces también poder instar, y esto también tiene que ver, me refiero, cuando uno habla del poder ejecutivo, piensa, por supuesto, y centralmente en las áreas de los gabinetes ejecutivos, los distintos ministerios y demás. Uno de los ministerios centrales también es el Ministerio de Educación, porque poder empezar a hablar en las escuelas de la Agenda 2030, hablar ya desde el nivel inicial, primario, secundario, las universidades, y por eso era importante nos pareció fundamental poder traer este tema a la universidad, porque aquí estamos formando a futuros operadores del derecho, a futuros trabajadores, a futuros integrantes de los distintos poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y la importancia de poder tener ya esta mirada respecto de la Agenda 2030, que sin lugar a dudas se trata de un compromiso que los estados, con sus avances y retrocesos, con los distintos contextos históricos que nos tocan transitar en nuestro país, sabemos que se avanza, se retrocede, sabemos que hay una crisis, después de esa crisis vienen otros momentos, otras oportunidades, pero que siempre se pueda ratificar esta agenda, nos parece que es importantísima. Entonces, un poco para redondear la idea, era eso, ver a la Agenda 2030 como una cuestión transversal a las distintas áreas, a los distintos poderes, a las distintas instituciones, y entender que por ahí se trata más que nada también de poder capacitarnos para poder ver cuáles son las metas, para poder ver cómo hacer el seguimiento, y las metas son fundamentales, porque las metas es algo que nos permite ir midiendo el avance o el retroceso, y a dónde estamos parados en este momento de la actualidad para poder seguir hacia adelante. Así que no sé si por ahí aclaré un poquitito, pero quería hacer este agregado, Patricia, a lo que vos comentabas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Rach, y también la participación de Patricia, porque es fundamental la formación. Y en la ley, yo les invito a que después lean la ley 3330-R, que es la ley de la provincia del Chaco, la capacitación forma parte fundamental. Es más, se pone la capacitación obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes en sus diversos niveles de jerarquía, y se ha podido hacer. Se ha capacitado desde el gobernador, todos los diputados de ese momento, los jueces desde el Superior Tribunal de Justicia en adelante, y se han hecho otras líneas de formación como ODS en tu escuela, ODS en la universidad, ODS en los barrios. Se iba y se hacía talleres con los vecinos, ODS en los municipios, con los intendentes, con los concejales, para poder justamente paliar esta situación que claramente es un obstáculo que me mencionaba Patricia, la cuestión de la formación y la capacitación. Así que bueno.
Bien, gracias. Mario Muñoz tiene levantada la mano. No. A ver si podés solucionar tu micrófono ahí. Hola. Ahí sí. Estaba tratando de grabar la charla con mi celular, que tiene grabada pantalla, por eso. Ahí lo apagué. Quería primero hacer una pequeña acotación, dada mi edad. Yo no conozco en la historia argentina que este haya sido un país de políticas de Estado. Jamás. Lo que hicieron los azules lo quitaron los blancos, después vinieron los rosados, lo quitaron los rojos. Querían hacer la defensa para las inundaciones, para que se inunde más Resistencia, después la hicieron diferente, y como tuve la oportunidad de vivir, y actualmente vivo itinerante en varios países por mi tema de trabajo, Argentina tal vez sea uno de los países más difíciles donde se pueda conseguir una política de Estado. Es muy interesante el tema, realmente. De los 17 puntos, creo que habría que poner primero la educación, porque leyendo un poco a Zenón de Tiro en la filosofía estoica, quiero preocuparme por lo que no tengo bajo mi control, pero yo tiro el paquete de cigarrillo o la lata de cerveza en el cordón de la vereda, entonces después se forman estos basureros que están todo al aire, pero resulta que es la misma sociedad la que los crea. Ahora, debe haber un ente que controle, ¿no es cierto?, que esto no sea así, pero esto no funciona normalmente. Lo que le quería preguntar al doctor Leonelli, si me puede repetir la ley provincial, que no noté bien. 3.308 puede ser. Es la ley 3.330-R. Y esperemos que estas cuestiones que forman parte también de los tratados internacionales que ha firmado Argentina se puedan solucionar. Primero porque nos saca fuera del contexto del mundo, ¿no? Hoy queremos entrar todo el mundo al contexto del mundo, pero en estos pactos que se han firmado y demás cosas no estamos cumpliendo, digamos, por lo dicho por el doctor Leonelli. Todos los temas están concatenados, pero en mi apreciación particular, el primer tema debería ser la educación. Cosa de la cual también Argentina durante muchos años, muchos, incluso antes que yo, que tengo 58, siempre ha tenido bajos presupuestos en educación y demás cosas. Pero creo que lamentablemente todavía Argentina no encuentra un centro en fijar políticas de Estado. Brasil, nuestro vecino inmenso, a pesar de todos sus problemas, tiene 5 políticas de Estado y no las cambia. No importa si estuvo Lula, si estuvo Color de Melo, si estuvo fulano. Ellos quieren ver la banderita brasilera y Made in Brasil en todo el mundo. Entonces, no dejan que quiebran las empresas, las mantiene el Estado, fabrican máquinas, las dan a crédito a pagar a 50 años sin pagar los 3 primeros años porque tienen políticas de Estado fuertes. Creo que Argentina ese es su problema histórico. Por lo menos en los 58 años que yo tengo no he visto nunca una política de Estado que no haya sido cambiada en la próxima elección. Incluso cuando el mismo partido ganó, las políticas de Estado supuestamente fueron cambiadas. Esa es mi opinión con respecto al tema. Creo que es un temazo realmente, porque es muy abarcativo y como dijo el doctor, que se hayan puesto de acuerdo en todo el mundo los líderes, digamos, es un
ejemplo para que países más o un país que es más pequeño no puedan ponerse de acuerdo y llevar adelante lo que han firmado. Bueno, gracias Mario. Respondí a tu pregunta y al parecer no habría más consultas ni observaciones. Así que desde ya, Carlos, muchísimas gracias por esta charla súper interesante. Vos sos muy bueno explicando esto, así que espero que lo hayan podido aprovechar. Probé hacer una grabación de pantalla, vamos a ver si funciona y voy a tratar de subir al aula. También el material, el doctor Leonelli nos va a mandar material sobre esto y también lo vamos a subir al aula, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias de nuevo, Carlos. Muchas gracias a todos, profesores. Gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que es un placer poder compartir esta tarde con ustedes y siempre a disposición para poder seguir charlando sobre esta y otras cuestiones también. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos y todas los que se pudieron conectar a la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chicos, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes, gracias.